Bueno, continuamos con el capítulo 5. Otra cita. ¿Sabes que los fariseos se escandalizaron al oírte hablar así? Fin de la cita. Esto está en Mateo 15:12. No soportaban oír la verdad de la predicación de Jesús y se escandalizaban públicamente atacando a aquel que claramente enseñaba una doctrina que ponía en evidencia la ineficacia de la suya. Otra cita. Estén atentos y cuídense de la levadura de los fariseos y los saduceos. Entonces entendieron que les había dicho que se cuidaran de la doctrina de los fariseos y saduceos. Fin de la cita, Mateo 16:6 y Mateo 16:12. Eran doctrinarios, por eso Jesús les enseñaba a sus discípulos a cuidarse de ellos, es decir, a tener cuidado de las enseñanzas que ellos difundían como dogmas, porque él sabía que el sentido de la ley estaba en obedecerla por amor y no por obligación. Jesús tenía perfectamente en claro que el ojo del Padre estaba puesto en la actitud del corazón por cumplir la doctrina y no en la doctrina en sí misma. Otra cita. ¿Oyes lo que dicen estos? Fin de la cita. Mateo 21:16. Eran intolerantes. Cuando Jesús echa a los cambistas en el templo y los niños que hay allí cantaban, los fariseos, en actitud de desagrado, le preguntan a Jesús si acaso estaba escuchando lo que esos niños decían. Y el Señor les recuerda el salmo que dice, cito, en la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. Fin de la cita. Eso está en el Salmo 8:2. Otra cita. ¿Con qué autoridad haces estas cosas y quién te ha dado esa autoridad? Fin de la cita. Esto está en Mateo 21:23. Los escribas y fariseos eran incrédulos porque no creían que la autoridad de Jesús para hacer los signos y los milagros le había sido dada por Dios. Otra cita. Temían a la multitud que lo consideraba profeta. Fin de la cita. Mateo 21:46. Los maestros de la ley eran falsos. Querían gobernar a las masas, pero a su vez les temían porque sabían que la gente consideraba a Jesús como profeta. Otra cita. Se le acercaron los saduceos, que niegan la resurrección, y le propusieron este caso. Pregunta acerca de la mujer que había tenido que casarse con 6 hermanos de su esposo fallecido para darle descendencia. Esto está en Mateo 22:23. Eran racionalistas. Les encantaba dar respuestas racionales a todo. Su énfasis en lo racional los llevaba a perderse las enseñanzas espirituales de la ley. Otra cita. Ustedes hagan y cumplan lo que ellos digan, pero no se guíen por sus obras, porque no hacen lo que dicen. Fin de la cita. Esto está en Mateo 23:3. Los escribas y fariseos eran charlatanes. Al igual que todo charlatán, los maestros de la ley hablaban mucho, pero hacían poco. Se jactaban de su conocimiento intelectual en el solo hecho de decirlo, en lugar de esforzarse por ponerlo en práctica. Otra cita. Atan pesadas cargas y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo. Fin de la cita. Esto está en Mateo 23:4. Eran controladores. Se encargaban de prescribir leyes difíciles de cumplir e inútiles para la vida diaria, con el objetivo de mantener al pueblo subyugado a la condenación. Ellos sabían perfectamente que todo aquel que se condena no es libre. Si el pueblo no era libre, era esclavo, y como todo esclavo, era manipulable. Qué curioso que los escribas y fariseos ejercían sobre las personas las mismas acciones que realizan los brujos y los hechiceros sobre aquellos a quienes quieren esclavizar: control y manipulación. Esto lo digo a partir de una cita del libro Exponiendo la hechicería en la Iglesia de Rick Godwin. Para aquellos que estén interesados en ese texto, lo recomiendo. No sé si eran conscientes de semejante contaminación espiritual, pero que la ejercían, puesto que fueron ellos los que incitaron al pueblo frente a las autoridades romanas para pedir la crucifixión de Jesús. Esa escena podría leerse como una de las formas en que se ejerce hechicería sobre multitudes. Este es un guiño para todos aquellos que trabajan sirviendo al Señor en el área de la liberación. Otra cita. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones. Por esto recibirán mayor condenación.
Fin de la cita. Esto está en Mateo 23, 14. Eran inescrupulosos. Abusaban económicamente y sin escrúpulos aún de los más necesitados, como lo eran las viudas en aquel momento. Estos personajes no tenían reparo con nadie, ni en ninguna circunstancia, con tal de beneficiarse, ya fuere en el plano de su posición social o material. Otra cita. Hay de ustedes, guías de ciegos, que dicen, si se jura por el santuario, el juramento no vale, pero si se jura por el oro del santuario, entonces sí que vale. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el santuario que hace sagrado el oro? Ustedes dicen, si se jura por el altar, el juramento no vale, pero vale si se jura por la ofrenda que está en el altar. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que hace sagrada la ofrenda? Ahora bien, jurar por el altar es jurar por él y por todo lo que está sobre él. Jurar por el santuario es jurar por él y por aquel que lo habita. Jurar por el cielo es jurar por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Fin de la cita. Esto está en Mateo 23, 16 al 21. Eran calculadores y a su vez profundamente ignorantes de las realidades espirituales. Lamentablemente tenían un velo que les impedía ver la repercusión espiritual de las acciones realizadas en el templo o fuera de él. Al igual que enseñaba Platón en boca de Sócrates en sus diálogos con el joven Teeteto, estos eran hombres rudos que solo creían en lo que podían ver y agarrar con las manos. El fariseo hipócrita es un completo ignorante de lo espiritual. Por eso es que todo su accionar está basado en el fingimiento de lo espiritual y no en un verdadero conocimiento de esa realidad. Otra cita. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del hinojo y del comino, y descuidan lo esencial de la ley, la misericordia, la justicia y la fidelidad. Hay que practicar esto sin descuidar aquello. Fin de la cita. Esto está en Mateo 23, 23. Eran descuidados con respecto a lo esencial. Sin embargo, consideraban esencial aquello que podía ponerse en segundo plano. En lugar de animar al pueblo a poner el foco en las cuestiones esenciales de la ley, la misericordia, la justicia y la fidelidad, desviaban su atención hacia lo material y perecedero. Insisto en que eran incapaces de ver las realidades espirituales que operaban detrás de los mandamientos. Todo lo reducían al orden material con un nivel alarmante de ignorancia sobre lo espiritual. Otra cita. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que limpian por fuera la copa y el plato, mientras que por dentro están llenos de codicia y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero la copa por dentro y así también quedará limpia por fuera. Parecen sepulcros blanqueados, hermosos por fuera pero por dentro llenos de huesos de muerto y de pudredumbre. Así también son ustedes, por fuera parecen justos delante de los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Fin de la cita. Esto está en Mateo 23, del 25 al 28. Eran aparentes. Los doctores de la ley amaban las apariencias. Dedicaban sus vidas a todo aquello que los hiciera verse de una manera que en realidad no eran. Amaban hacerse los que oraban cuando no lo hacían. Amaban aparentar fidelidad a Dios cuando sus acciones demostraban que estaban lejos de Él. Amaban mostrar que ayunaban solo para sentirse superiores a los demás y no por causas reales. Ellos no querían ser justos en verdad, sino que los demás los considerasen justos. Interiormente, sus corazones estaban llenos de mentira, aunque por fuera sostenían la apariencia de verdad. Otra cita. Serpientes, raza de víbora. Así caerá sobre ustedes la sangre inocente derramada en la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, a quienes ustedes asesinaron entre el santuario y el altar. Fin de la cita. Esto está en Mateo 23, del 33 al 35. Eran descendientes de familias cuyos miembros habían asesinado a profetas que hablaban de parte de Dios. En otras palabras, podría decirse que tenían herencia generacional de maldad vinculada al homicidio. Esto también es un guiño para los que trabajan en el área de liberación. Por esta razón, incitaron a la multitud a pedir por el asesinato de Jesús. Esto es interesantísimo para los que nos dedicamos al área de liberación.
puesto que podemos ver con un ejemplo bíblico cómo funcionan las herencias generacionales de maldad en estas personas. A Jesús no le simpatizaban los escribas y fariseos porque ellos representaban a aquellos que cumplían la ley por vanagloria y por jactancia propia, en lugar de hacerlo desde la pureza de su corazón. El problema de la vanagloria y de la jactancia se explica a partir de la actitud de parecer, o en otras palabras, a partir de la actitud de fingir ser lo que no se es. Ellos no querían ser hijos de Dios, sino parecerlo exageradamente para sentirse superiores a los demás. No les interesaba orar y ayunar por motivos y causas reales, sino para aparentar que oraban y ayunaban más que los demás. Con respecto a la apariencia de los escribas y fariseos, es interesante lo que dice Mateo 23, del 13 al 28, en la traducción de la Nueva Biblia Viva. Cito: «Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, pues son como sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y podredumbre. Así también son ustedes, por fuera se ven santos, pero bajo la apariencia de piedad hay un corazón manchado de hipocresía y pecado». Fin de la cita. El problema de parecer es que falseamos intencional y conscientemente la realidad para mostrar a los demás que somos algo o alguien que a la verdad no somos. Esto apunta directamente al corazón humano. No podemos esconder lo que hay en él, porque lo que hay allí se expresa a través de nuestras palabras y acciones. Por más que los escribas y fariseos estudiaban y conocían la ley mosaica y la obedecían, Jesús veía en ellos que mezclaban esas enseñanzas con prescripciones humanas que Dios no le había dado a Moisés, sino que la tradición judía había agregado por apariencia. Aquello que los escribas y fariseos verdaderamente eran se manifestaba cuando se enojaban porque Jesús sanaba a alguien en el día de reposo, por ejemplo. En otros términos, no les importaba que una persona por fin había sido sanada de su enfermedad, sino que les molestaba que Jesús lo había hecho el día en que ellos habían prohibido hacerlo. No les importaba la vida de las personas, sino aparentar que ellos eran más espirituales porque exigían el cumplimiento de la ley más que los demás. Ni siquiera eran capaces de ver que con esta actitud hacían el ridículo frente a quienes presenciaban las sanidades de Jesús. ¿A quién se le ocurre mirar hacia otro lado en lugar de mirar la felicidad de una persona que había sido esclava de la enfermedad y que ahora experimentaba salud y libertad plena? Probablemente a alguien que jamás fue libre de verdad. Los escribas y fariseos no conocían la libertad, pero querían aparentar que eran dueños de ella. Gracias a Dios que se enfrentaron a aquel que da verdadera libertad, pero lástima que no le creyeron por creerse superiores sin serlo. El mensaje de Jesús en el Nuevo Testamento puede interpretarse como una invitación a tener un corazón nuevo, un corazón puro, un corazón que se esfuerza voluntariamente por ser transformado y por caminar con Él, como lo hicieron sus discípulos y no como los escribas y fariseos. Hasta ahí el capítulo 5, los espero en el capítulo 6.